el problema. Ya. ¿Cómo estás, Nelson? Ahora sí, después de varios intentos, por fin logramos establecer una conexión más o menos buena. Sí, yo te escucho bien, no sé cómo me escucho yo. Sí, estamos bien. Bueno, como anticipaba hace un rato en la otra transmisión que se tuvo que cortar, estamos en el Día de los Patrimonios, ¿no es cierto? Un día donde se conmemora las diferentes expresiones en torno a patrimonio a nivel país, hace ya 24 años, ¿no es cierto? Sí, 1999. Tuvimos el día de ayer con un contacto en la radio conversando de este mismo tema. Y para quienes nos están viendo ahora, eh, a ver qué dice el amigo Andrés Ojeda. Que dice, ¿cómo está el audio? Que sale un retorno por ahí. Qué raro. Pero, a ver, no, pero acerca un poquito más tu micrófono porque en realidad yo entiendo por lo menos. Como dije anteriormente, estamos en el Día de los Patrimonios, una efeméride que se conmemora de hace ya 24 años en nuestro país, ¿no es cierto? Y queremos hacer este pequeño momento de conversación con mi gran amigo, historiador de Alcahuino, Nelson Bamonde. ¿Cómo estás, Nelson, por ahí? Bien, bien. Un gusto siempre juntarse a conversar contigo. Sí, estuvimos como te dije ya ayer en la radio CIS, estuvimos hablando sobre esta misma efeméride y empecemos el diálogo nomás, po. Eh, yo creo que ¿Qué podemos decir? hay harto que conversar sobre esta efeméride y en, sobre todo en cuál es el significado de esta palabra patrimonio, que en realidad se conmemora el Día de los Patrimonios porque a nivel país se generó y se evidenció esta pluralidad de patrimonios. Cuéntanos un poco respecto a, a la génesis del Día del Patrimonio y su significado. Bueno, esta celebración es una de las que dio origen en Chile a los días de las artes y las culturas. No sé si se escucha bien, ¿no? Sí, Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que se celebra el Día de la Música, el Día del Teatro, el Día del Circo, el Día de la Artesanía, y bueno, también, y una de las celebraciones más conocidas es el Día del Patrimonio, que hoy día se conoce también como el Día de los Patrimonios, eh, que se inicia en el año 99, pero que ya desde el año 2000 cobra fuerza. Al comienzo partió con la apertura de edificios que eran monumentos nacionales y museos, algunas dependencias públicas emblemáticas como el Banco de Estado, edificios ministeriales, y ya desde el año 2000 se estableció como el último domingo de mayo de cada año, y la convocatoria fue amplia, se sumó mucha gente de museos, departamentos de cultura, corporaciones, esto fue a nivel y nacional. claro, y a nivel nacional. Y así, bueno, hoy día ya en los últimos años se celebra el fin de semana, sábado y domingo, de fines de mayo, el último fin de semana de mayo, se celebran y se conmemoran y se comparten los patrimonios en toda su diversidad nacional. Claro, y de hecho agregar que en nuestro territorio, en la provincia de Chiloé, se generó un hito súper importante que en realidad a raíz de estas efemérides, de estas actividades, se gesta una importante organización cultural eh, que destaca a nivel país, que es la Red de Cultura de Chiloé, ¿no es cierto? Y que también tú formas parte, don Armando Amonde, que es tu padre, también forma parte. Cuéntanos un poco de la génesis de esta red de cultura también en torno al Día del Patrimonio.
Claro, bueno, esto tuvo que ver mucho con los orígenes de la época que fue electo Ricardo Lagos, incluso, que se llamó a nivel nacional a crear cabildos culturales en las regiones, en las provincias y en las comunas. Y es así como la gente de Chiloé se organizó el año 2000, luego de haber protagonizado cabildos culturales, el año 2000 crearon la Red de Cultura y la organizaron en Dalcahue, justamente un 16 de junio del año 2000. Eh, y de aquel entonces, bueno, la Red de Cultura desarrolla múltiples actividades, forman parte de ellas los encargados municipales de cultura, los museos, las bibliotecas, eh, y diversos otros agentes y organizaciones culturales que trabajan fundamentalmente por la transmisión de la cultura chilota a las nuevas generaciones. Por supuesto, igual importante hito y de hecho fue la primera, y no sé si actualmente habrá más red de cultura a nivel regional en otros territorios, pero destacar que fue también la primera organización cultural a nivel provincial, la primera red que se gestó a nivel país, ¿no es cierto? Claro. Es que en aquel tiempo, como se dio la oportunidad a los agentes culturales de organizarse en estos cabildos, surgió en muchas partes del país la idea esta de formar una red de cultura. Pero bueno, la única que se organizó fue la de Chiloé y que con los años se ha mantenido. Así que es importante destacar esa labor, ese trabajo de minga que tienen ellos los chilotes. Y bueno, es importante también recordar que aparte de los que hoy día forman parte de la red de cultura, en esta organización han formado parte agentes culturales importantísimos. Recuerdo a don Amador Cárdenas, que era, ¿cierto?, gran folclorista, premio nacional de folclore, en fin, que fue el fundador del Museo de Quellón también, del Grupo Yauquil, fue parte de la red de cultura. Eh, en fin, gente de Ancud, recuerdo a don Rosamel Borges de Keilen, eh, eh, mucha gente que incluso ha ido falleciendo y que se han ido integrando nuevos agentes culturales, así que importante destacar eso. Entre las actividades que ellos desarrollan todos los años es la celebración del Día del Patrimonio, que todos los años se hace en alguna comuna, y este año se hizo en la comuna de Kemchi, en la localidad de Quicaví. Hoy día a las 12 del día fue el acto provincial. Sí, por supuesto, también quería entrar en esa conversación respecto a de qué forma se ha ido gestando, de qué forma se ha ido realizando a nivel provincial, cuáles han sido estas actividades, porque año a año se estableció que se iba a hacer una comuna diferente, ¿no es cierto? También se estableció que se iban a reconocer diferentes agentes culturales de cada comuna, así que cuentan un poco de la historia respecto desde que nace esta, esta, esta iniciativa gubernamental de poder conmemorar un día de los patrimonios. Se genera esta red de cultura también y es la que también viene en conjunto con las delegaciones provinciales, anteriormente llamadas gobernaciones, ahora delegaciones provinciales, generan esta actividad año a año. Cuéntanos un poquito cómo ha sido las actividades y cómo se ha ido generando el Día de los Patrimonios año a año. Claro, esto es muy interesante porque, como decía hace un rato, bueno, fueron los monumentos originalmente los protagonistas del Día del Patrimonio, los edificios históricos, los bienes culturales que la gente pudiera tener acceso a ellos. Y la red de cultura desde siempre, bueno, porque la conformación misma de sus integrantes siempre han valorado, ¿cierto?, a la gente humilde, a los cultores. Ellos de un comienzo comenzaron a reconocer todos los años a personas que se habían destacado por la defensa, por mantener vivo el patrimonio cultural de Chiloé. Y al comienzo era como una persona por año, pero finalmente también surgieron reconocimientos comunales, y esto se adelantó a lo que luego el Estado chileno comenzó a llamar también lo que hoy día se llama los tesoros humanos vivos, que es otro tipo de reconocimiento oficial que entrega el Estado chileno a partir de que el año 2008 firma la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y desde el 2009 se instituye ese reconocimiento, el tesoro humano vivo. La Red de Cultura de Chiloé lo viene haciendo desde el año 2000, 2001.
hoy, de hecho, en esta actividad que se realizó el día de hoy, y le mando un gran saludo a la agrupación de artistas y folcloristas de la comuna de Alcagüe, que en el caso de nuestra comuna fue galardonada y reconocida el día de hoy, así que a los folcloristas de esta importante agrupación histórica folclórica, la cual se conmemoró hoy, le mandamos un gran saludo. Ahí tenemos a don Darío Mayorga del sector Choy San Juan, tenemos a señora Margarita con don Hernán, de ya la localidad de allá de Calen, entre Calen y San Juan, que es más a la misma agrupación Jerónimo Barría, don Sí, Vitito pues. Amón está presente ahí, don Rubén Saldivia, hay varios folcloristas destacados de nuestra comuna y que siguen haciendo hasta el día de hoy diferentes actividades culturales. También tu padre, don Armando, está muy presente dentro de esta agrupación de músicos Sí. tradicionales. Así es, pues ellos se organizaron hace unos años atrás, un grupo de herederos de estos folcloristas, cultores, y se organizaron con el objetivo de poder materializar cosas que sus antepasados no habían podido hacer. Muchos de ellos habían fallecido sin haber dejado grabado, dejado registro de su trabajo. Grabaron un par de discos, de CDs con el trabajo musical de ellos. A mí me tocó participar en la elaboración de algunos videos musicales que están en YouTube. Por acá está este trabajo de canto y danza chilgüeñas, donde hay una Yo lo serie de tengo igual. videos muy lindos, ¿cierto?, en YouTube. Y lo que después hicimos también con ellos también fue este trabajo, el Músicos Campesinos de Chiloé, que también está en YouTube, que es el documental donde, bueno, ahí aparecen todos, pues la familia de Chauquino, la familia de Jerónimo Barría, de Coche Molina, los parientes de Canahue, de Don Agüello, de todos esos cultores que tuvimos la suerte de conocer desde los años 80 en mi caso, y que fueron parte de una larga historia en Chiloé de la música tradicional. Hablemos un poco también de lo que son las expresiones patrimoniales, ¿no es cierto? De las diferentes actividades, de los diferentes eventos, de los diferentes costumbres que hacen el patrimonio. También estas expresiones que hacen que un pueblo, una comunidad tenga identidad y que también sea distinto a otras comunidades, que sea característico. Yo creo que eso es lo que, en realidad lo conversábamos igual anteriormente, eso es lo que es patrimonio, lo que hace distinto un pueblo de otro, las diferentes actividades. Y como historiador también, yo creo que has trabajado con estas distintas expresiones, investigando, ejecutando proyectos, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que es folclore, tanto danza, música, cocina, patrimonio material, patrimonio natural, inmaterial. Tenemos diferentes tipos de expresiones eh, las cuales se generan en un territorio para decir que son patrimonio y que genera esta distinción desde un pueblo a otro. Cuéntanos un poco sobre estas distintas expresiones que se dan aterrizándolo acá en nuestra provincia de Chiloé en torno a la construcción de nuestro patrimonio. Mira, en Chile son algo así como 300, usted como concejal tendrá que saberlo, son como 345 comunas, si no me equivoco, en Como Chile. exactamente. Y en estos 18 millones de habitantes, el promedio por comuna son 50.000 habitantes. En mi experiencia, recorriendo la quinta región, la región de los ríos, la de los lagos, Aysén, Magallanes, donde he trabajado, en promedio las capitales comunales obviamente son más grandes, pero las comunas en general son chicas, en todas partes bordean los 10.000 habitantes. Un pueblito más grande que normalmente fue parroquia hace de cabecera comunal, y alrededor de él siempre hay pueblos, localidades más pequeñas que son una veintena, y esto es, por ejemplo, lo que ocurre en nuestra comuna en Dalcahue. Y en cada una de esas localidades, ¿cierto?, hay una sede social, una escuela, una cancha de fútbol, ¿cierto? Y en cada uno de esos lugares la gente tiene una manera de pasarlo bien, hay familias que los caracterizan, han habido personas que han sido deportistas, autoridades, que han desarrollado distintas labores, en todo pueblo han habido brujos, sabios,
mentirosos. Entonces, eso es el multi-Chile, po. Chile, más allá de lo que nos quieran hacer creer que somos una nación unitaria, ¿cierto? Con rasgos iguales, la verdad es que nuestro país ya era muy diverso antes de la llegada de los españoles. Tenemos un poblamiento de miles de años y esa es nuestra tradición. Pues y los europeos que llegaron acá no venían de una nación llamada España, sino que de cada región también traían sus tradiciones, sus costumbres, sus maneras de divertirse, de comer. Y si bien es cierto, con la modernidad se han perdido muchas de estas expresiones, todavía es importante que cuando uno recorre en todos los lugares se da cuenta de que en todas partes hay una forma de ser, apodos, tradiciones, de todo que nos hacen un país muy diverso y rico en expresiones. Exactamente. También, como dices tú, esta multiculturalidad, la cual también vino a generar nuestra idiosincrasia, este sincretismo, ¿no es cierto? El sincretismo que se generó respecto a la llegada de los colonos europeos y también la combinación con las actividades de nuestros pueblos originarios mapuche huilliche, ¿no es cierto? Que en realidad vino a establecer una cultura chilota bastante particular. De hecho, hace un tiempo conversamos el tema de la batalla de Mocopuy. ¿Qué ejemplo más claro de la particular como de la particularidad que tenemos nosotros como territorio, como provincia? Yo también quería seguir hablando de nuestros patrimonios, de nuestras personas, las cuales han generado diferentes actividades a lo largo de la historia y sobre todo antiguamente cuando quizás la medicina no estaba muy avanzada, cuando no había herramientas como dije anteriormente, herramientas en torno a la medicina, en torno a los medicamentos. Tenemos nuestras tradicionales amarradoras y componedoras de hueso. Acá cerca Sí. de mi casa, la señora eh, Emma Leuquén, ¿no es cierto? Que Conocía, fue una gran, sí. una conocida componedora de huesos. También tenemos parteras, ¿no es cierto? Que las cuales estaban en nuestra comuna y hacían y generaban eh, este rol de servicio a la comunidad en cada sector, sobre todo rural. Así es. Eh, Yo mismo tengo mi Hay hombro. la señora Yoyo Vargas, ¿no es cierto? También ahí estuvimos Sí. conversando delante dentro de mi familia sobre las diferentes personas las cuales generaban estas actividades y conocimientos también ancestrales, los cuales fueron aplicados eh, durante muchos años. Así es, pues bueno, imaginémonos nosotros, pensemos por ejemplo el archipiélago de Chiloé, los primeros habitantes que llegaron al archipiélago de Chiloé hace más de 6.000 años, no cruzaron nadando, cruzaron navegando. Es decir, eran personas que ya sabían construir embarcaciones y navegaban, y ellos colonizaron nuestro archipiélago hace más de 6.000 años, y esa tradición continúa. Nosotros entre las islas y canales seguimos navegando. Tenemos que tener conocimiento de las costas, de los peligros, de las mareas, del clima, ubicarnos en el paisaje. Eh, el curanto tiene la misma antigüedad, imagínate, estamos hablando de expresiones de la comida que todavía funcionan y a la gente le encanta. Eh, el cultivo de la papa estaba presente, así como de otros alimentos a la llegada de los españoles, los tejidos, los corrales de pesca. Entonces, hay una serie de tradiciones que siguen vivas a lo largo de la historia y otras que por supuesto se han ido perdiendo como parte de la historia. No, los chilotes de hoy día no son iguales a los chilotes del año 1600, del año 1800. Van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas necesidades, nuevas soluciones y nosotros somos herederos de esas cosas, pero también tenemos que pensar de que van a haber futuros chilotes y a ellos tenemos que transmitirles lo que a nosotros nos dejaron nuestros antepasados. Y eso es lo que nos hace reflexionar el patrimonio. El patrimonio no solamente son aquellas piezas, aquellas construcciones, aquellas personas, aquellos saberes que nos traen el pasado al presente, sino que además nos
hacen reflexionar y nos hacen asumir un compromiso, una responsabilidad de que eso también tengan la suerte de conocerlo a las futuras generaciones. Por supuesto, valorizar estas expresiones de nuestra historia y nuestra tradición, yo creo que es un deber nuestro. Yo más este día, yo creo que en realidad como todas las fechas importantes, uno yo creo que tiene que también aprovechar de reflexionar y analizar de qué forma poder seguir avanzando en cada materia, en este caso en poder seguir fomentando el patrimonio, seguir expandiendo, ¿no es cierto?, estos conocimientos que igual cada día mientras vamos alejándonos de estas actividades se van perdiendo. Yo creo que es súper importante poder reflexionar y poder también traer esta memoria al día de hoy a través de investigación, a través de documentación, ¿no es cierto?, a través de las diferentes actividades que pueden realzar estas expresiones. Sí, y es importante eso que toda la gente, todos somos agentes históricos, todos, la historia no solamente la hacen los grandes personajes, sino que todos somos sujetos históricos y por lo mismo todos tenemos patrimonio, desde nuestros propios orígenes, del significado de nuestros apellidos, de reconocer quiénes fueron nuestros antepasados y cómo vivieron. Las Y raíces familiares. claro, y desde chicos, ¿cierto? Nuestras abuelas nos dan unas agüitas, unas hierbitas, ¿cierto? Que son parte de un conocimiento de la medicina tradicional. Y en Chiloé, en nuestras casas, ¿cierto? Tenemos una variedad de comidas tradicionales. Y como decíamos, no, al final si nos ponemos a hacer un gran listado de expresiones de nuestra historia, de nuestra cultura, estamos rodeados de ceremonias, de faenas, de oficios, ¿cierto? De historias locales, de tradiciones orales de la cual nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando viajamos a otros lugares empezamos a reconocer que los otros son distintos y que nosotros también entre los chilotes tenemos cosas en común. Así que, bueno, por eso es que nuestro Sí, país, como decíamos en un comienzo, es un país multicultural, marcado por distintas exactamente. zonas geográficas y distintos pueblos. Oye, y respecto a las mismas particularidades de nuestros patrimonios, estuvimos también conversando ayer y anteayer respecto a las particularidades de nuestro territorio. De hecho, salió el tema de las mingas, específicamente de las tiraduras de caza, ¿no es cierto? Eh, donde donde se genera una particularidad que tú comentabas que dio para diferentes investigaciones, la cual la tiradura de casa hace que una casa, siendo un bien inmueble, se convierta en un bien mueble. Así que ahí estuvimos dialogando sobre estas particularidades de nuestro territorio. Claro, lo que pasa es que con fines académicos o de clasificación, ¿cierto? El patrimonio cultural se divide en patrimonio material, ¿cierto? Que representa épocas, ¿cierto? Tecnología, que puede ser conservado por distintos medios, los bienes materiales. Y están los bienes inmateriales, pero dentro de los bienes materiales están los bienes muebles e inmuebles. Y por definición una casa jurídicamente es un bien inmueble, quiere decir que no se puede mover, a diferencia de las cosas que hay dentro de la casa que sí son muebles. Y en el caso de Chiloé, claro, la tradicional minga de tiradura de casa, que es el traslado de un inmueble, valga la paradoja, a otro lugar. Eh, claro, hace unos años atrás conocí una abogada que estaba trabajando aquel tema, como la tradición a veces contrasta con los principios jurídicos heredados de la antigua Roma. Sí, hay tantas cosas también que son particularidades de nuestro territorio, las cuales a veces se normalizan y no le damos la profundidad correspondiente, como el ejemplo del cual estuvimos conversando recién. Bueno, Oye, imagínate yo en creo los que... años, perdón, no, Dale. pensaba en los años 50, no fueron los primeros, pero pensemos en los años 50 cuando llegó Margot Loyola, cuando llegó Violeta Parra a conocer Chiloé.
y ellos fueron capaces de reconocer que en los músicos campesinos había una enorme riqueza de expresiones muy antiguas que no se conocían o no se conservaban en otras partes, que eran parte de esta historia, bueno, la historia de Chiloé. Luego ellos mismos enviaron a Héctor Pavé, a doña Gabriela Pizarro, y así surgieron una serie de otros investigadores que se nutrieron de gente de Mocopuy, de gente de, de San Juan, de Dayico, de Puchaurán, de Calen, de Cucao, de Chonchi, por todos lados. Bueno, la cueca larga de Héctor Pavés narra justamente esos viajes y, y eso después se grabó, fue la época de los discos, de las radios y el folclore chilote que nadie lo conocía fuera de Chiloé fue conocido a nivel nacional e internacional y hoy día, bueno, para nosotros es algo muy distintivo, pero también eso nos dice que el patrimonio cultural es un concepto dinámico que con los años va cambiando, que lo que a veces se desprecia o lo que muy pocos valoran, en otros tiempos se convierte en algo muy popular también. Exactamente, yo creo que, y ahí es donde te iba a llevar, yo creo que responsables y actores principales en torno a que esto se siga desarrollando son también las instituciones, ¿no es cierto? Yo creo que son muy responsables de, tanto a nivel local como a nivel ya nacional, las instituciones son muy preponderantes en torno a poder seguir difundiendo lo que es el patrimonio, pues los municipios, los gobiernos regionales, las distintas seremías también. Eh, Tú también, te quería contar, tú también fuiste lo que es ahora Seremi de Cultura y las Artes, ¿no es cierto? En su momento, hace ya un par de años, ¿no? Recuérdame el año. Desde mayo del 2008 a marzo del 2010. ¿Cuál era el nombre de esa figura que actualmente es Seremi Era de director regional, Cultura, Arte y Patrimonio? director Director regional de regional la Cultura, el del Arte y el Consejo. Patrimonio. En aquel tiempo era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ya, tú eras el director regional. Claro. Y en ese mismo tenor, para ir avanzando en este tema de conservación del patrimonio, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones o la hoja de ruta que se puede generar en torno a esto? Bueno, desde aquel tiempo es muy interesante que se han implementado no solo estrategias regionales de desarrollo, donde a partir de allí se han derivado programas como el programa Puesta en Valor del Patrimonio, con el que se han restaurado fortificaciones, iglesias, eh, también han surgido las políticas regionales de cultura y con los años hemos ido también implementando por otras vías, ¿no? Bueno, en fin, yo trabajo en planes municipales de cultura donde entre las líneas estratégicas, por ejemplo, que los territorios han comprometido, está no solo el acceso, la participación a las artes, sino también la protección y gestión del patrimonio cultural. Eso es lo que le cabe al ámbito de las instituciones, a lo que podríamos llamar la institucionalidad cultural, que son, ¿cierto?, aquellos organismos, aquel marco jurídico, aquellas fuentes de financiamiento, pero a nivel regional está, bueno, una serie de organizaciones privadas, agentes culturales que son los que realmente mantienen viva la cultura y el patrimonio que el mismo Estado reconoce. Pensemos, por ejemplo, en las fiestas religiosas, en los carpinteros de Rivera, el otro día se reconoció a las hilanderas chilotas, entonces en realidad es un tema complejo que compromete, bueno, a toda la comunidad y cuando la comunidad considera que hay un bien cultural, por ejemplo, inmaterial, que está en riesgo de desaparecer o que requiere apoyo del Estado, hoy día existe la figura de lo que se llama la salvaguardia. Eso es lo que, por ejemplo, se está haciendo con las bandas de pasacalle. Ellos acudieron al Estado, eh, el servicio, el servicio del patrimonio cultural, que hoy día es la nueva figura que existe, comenzó a trabajar con las bandas de pasacalle. En nuestra región tenemos 65 bandas que son de la cultura chilota, pero la cultura chilota va más allá de la provincia de Chiloé y Atrapasó con al canal. ellos se hizo, claro, con ellos se hizo, bueno, un diagnóstico participativo, una investigación histórico-cultural, se comprometió un plan de salvaguardia entre el Estado y los portadores de esta tradición
y se está trabajando en distintas medidas para que esa tradición se mantenga y se traspase a las futuras generaciones, construcción de instrumentos, talleres musicales, rescate de la historia de estas bandas, y en la comuna de Alcagüe, por ejemplo, bueno, una de las bandas que dio origen a este estudio es la banda de la familia Paichil de Calen, De Calen, por ejemplo. exactamente. Esa banda, el reconocimiento a esa banda permitió que el templo de Calen, que no es monumento, pueda hoy día estar siendo restaurado, por ejemplo. Entonces, una cosa lleva a la otra y ahí, bueno, Y así se van sucesivamente. sumando más agentes, claro. Ahí están Sí, yo a eso te trabajando quería llevar arquitectos, respecto en fin. a la parte un poquito más teórica y administrativa de este tema. Tenemos, ¿no es cierto?, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comunal, en los municipios diferentes planes culturales. En este caso, en Dalcabo tenemos eh, el plan de... ah, Municipal de Cultura. el plan municipal de cultura, el plan cultural municipal, iba a decir, el plan municipal de cultura, el cual a veces en los municipios se genera, se pagan recursos, se invierten recursos en este instrumento que es muy valioso, al igual que los planes de desarrollo comunitario, que son los PLADECOS, los planes económicos locales, ¿no es cierto? Plan de desarrollo económico local, que también es otro documento que se tienen que hacer en los municipios por ley, ¿no es cierto? Pero que a veces se cumple, se genera este plan y esta hoja de ruta se deja en el escritorio, ¿no es cierto? Y no se va desarrollándose. Yo creo que, y en lo personal como concejal, lo estamos haciendo, estamos generando la la fiscalización para que todos estos planes sean llevados a cabo y el recurso también económico que se invierte para generar esta hoja de ruta sea aprovechado de la manera correcta. Como dije anteriormente, a veces se genera esta mala costumbre de generar estos planes por cumplir, guardado en el escritorio, ¿no es cierto? Y no ejecutarlo y no generar esta hoja de ruta que en realidad la hace gente profesional en la materia, ¿no es cierto? Y tiene un objetivo, tiene un fin, y para llegar a esos fines, tanto a nivel cultural, a nivel de desarrollo de las comunas, a nivel económico, a nivel turístico, ¿no es cierto? Deportivo se podría hablar, hay diferentes planes los cuales tienen un objetivo y para poder llegar a ese objetivo hay que seguirlos al pie de la letra. Yo creo que hay que seguir avanzando en eso, no en eso, en el hecho de poder ejecutar estos planes, porque como dije anteriormente, por ley estos planes hay que generarlos en los municipios, en las instituciones provinciales y regionales, pero el desafío es poder ejecutarlo de una manera correcta, seguir al pie de la letra estos planes que en realidad en toda institución están. Y si hablamos a nivel cultural, tenemos el plan municipal de cultura, lo tienen todas las comunas, lo tenemos acá en Dalcahue y hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a cabo para seguir desarrollando este rescate del patrimonio y este avance en torno a la cultura, al patrimonio, a las artes, ¿no es cierto? Y a las diferentes expresiones de patrimonio las cuales hemos estado discutiendo y hablando. Sí, pues. Bueno, los planes municipales de cultura son unos instrumentos, ¿cierto? Unas cartas de navegación hacia dónde se quiere ir, ¿cierto? Tratar de construir un sueño, en este caso un sueño de excelencia, que es avanzar en el desarrollo cultural de una comunidad. Eh, que, bueno, el Plan Municipal de Cultura está disponible en Internet, uno puede googlear el Plan Municipal de Cultura de cualquier comuna, incluyendo la de Dalcahue, lo puede descargar y uno se da cuenta que este instrumento primero está hecho de forma informada, es decir, que recoge los antecedentes históricos, demográficos, económicos, ¿cierto? Que inciden en el desarrollo de la comuna. Está la infraestructura, el patrimonio, las organizaciones caracterizadas. Hay un proceso participativo, es decir, donde se reúnen las opiniones, sugerencias, propuestas de distintas comunidades que participaron. Eh, Se trabajó de forma estratégica, es decir, se definieron líneas, programas, acciones, pero esto como valga, valga la comparación, esto es como cuando uno va por una dolencia a un médico te hace un diagnóstico y te diagnostica, te hace un tratamiento, pero luego el enfermo tiene que seguir el tratamiento, porque si se va a hacer otro chequeo al tiempo después y no ha seguido el tratamiento, lo más probable es que el diagnóstico también cambie. Bueno, es importante estos planes también irlos actualizando, ir revisando por qué, o sea, cómo se han cumplido los compromisos,
y si es que no se han podido realizar también, la razón es importante entenderla porque eso también permite ir tomando decisiones para el plan que siempre tiene que ir existiendo. O sea, de todas maneras, planificar es mejor que ir improvisando, y de eso se trata. O sea, en el ámbito educativo existe el PADEM, en el El ámbito PASAM territorial, en ámbito salud. exacto, en el ámbito territorial están los PLADECOS, y es importante que las instituciones tengan la cultura de ir revisando siempre estas hojas de ruta porque de eso se trata. O sea, el PLADECO es lo mismo, son documentos que están disponibles para que la comunidad los vea, y esa debería ser la carta de navegación a seguir. Así se deberían priorizar las acciones. Bueno, es lo que uno opina como ciudadano y como profesional que trabaja en esas áreas también. Para ir cerrando, ya llevamos buenos minutos conversando. Yo creo que podríamos también retomar estas conversaciones. Hicimos la de la batalla en Mocupuy, ¿cierto? Hace un par de semanas y está súper entretenido poder seguir conversando y dialogando sobre diferentes temas históricos, culturales de nuestro país, provincia, ¿no es cierto? Así que yo creo que deberíamos hacer el compromiso de poder seguir conversando, seguir entregando información, entregando cultura, ¿no es cierto? Y qué mejor que a través de un historiador de nuestra provincia de Chiloé y especialmente nuestro comuna de Alcagüe, San Juan, allá Sí, en no, bueno, nuestra zona costera del Alcagüe. es muy lindo hablar de nuestra historia, de nuestra tierra, de nuestros antepasados. Eh, Tenemos un montón de temas para conversar, pues ya lo hemos dicho, con los años se han ido descubriendo cosas, como tenemos sitios arqueológicos en la comuna de Alcagüe que superan los 6.000 años. Eh, Nuestra comuna, bueno, han pasado hechos históricos desde la llegada de Martín Ruiz de Gamboa, que transitó por nuestras costas, corsarios holandeses, ¿cierto? Que tuvieron intentos de tomarse nuestro territorio y que fueron expulsados al menos en 3 ocasiones. No solamente se combatió contra los chilenos, antes también los españoles habían dado muestras, ¿cierto?, de la defensa del archipiélago en otras ocasiones. Rebeliones, huilliches, ¿cierto?, de los pueblos originarios, traslados de canoeros, construcciones de capillas, misiones. Así que bueno, esto, como decía mi abuela, es como sacar papas, y los temas históricos, culturales son inagotables, y siempre un gusto contigo juntarse a conversar. Así que el Día del Patrimonio era una ocasión para hablar un Por poquito supuesto. de la riqueza de las expresiones culturales en nuestro territorio, pero ya las iremos desglosando en otras ocasiones. Sí. Yo creo que es importante poder ir reflexionando sobre y reflexionando y dándonos cuenta de las diferentes expresiones que hacen que son patrimonio, ¿no es cierto? Que son y que se pueden conmemorar, y no solo el Día de los Patrimonios, sino que todos los días aplicamos o practicamos diferentes expresiones a nivel, o sea, diariamente, a nivel personal, a nivel de las comunidades. Como dije anteriormente, tenemos, y acá lo dejé anotadito, todas estas diferentes actividades: cocina tradicional, medicina, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? El patrimonio natural, la escultura, el folclore, ¿no es cierto? Igual te quería ir preguntando algunos otros tipos de expresiones para que también la gente pueda escucharle y diga, ah, este es patrimonio, este es nuestro patrimonio, porque a veces, como dije, están normalizadas estas actividades y no le generamos el realce correspondiente y la profundidad que corresponde. Así es, pues bueno, como te decía, cada lugar tiene sus expresiones, y en cada lugares hay una toponimia, es decir, una manera como la gente le llama a los distintos sectores que tienen un significado. A veces por un accidente geográfico, a veces viene del español, a veces viene del chono, viene del huilliche. Tomamos palabras prestadas de otros lenguajes. Del quechua usamos la palabra guagua, olla, cochayuyo. eh, en Chiloé tenemos lugares con nombres ingleses, en fin. Eh, como te digo, cuando uno va a los museos, el mismo museo de Alcagüe tiene piezas arqueológicas desde nuestros primeros antepasados, ¿cierto? Siempre cuando iba al Museo de Alcagüe me llamaba la atención una máquina dental que se conserva, que es muy antigua,
donde el dentista, junto con ir manejando la máquina, tenía que con el pie ir dándole fuerza con el pedal. Entonces imagínate Ahí gire. el, el dentista que tenía que ir dando fuerza con el pie y ayuntarle a la muela. Me imagino que ir al dentista, si ya hoy día es terrible, hace 100 años Eso va atrás a ser alcanza. más terrible. Exacto. Entonces, bueno, siempre fue bueno ir, cuando uno va al museo, o sea, al museo, perdón, a la iglesia de acá, o a cualquier templo a Chilote, uno empieza a encontrar esas lápidas que recuerdan a las antiguas familias en las paredes, uno empieza a mirar esas imágenes religiosas, que hay de yeso, hay de madera, hay articuladas, hay santos vestidos, hay santos que ya nadie le celebra nada, hay santos que fueron de una familia, hay santos que donó tal persona, hay otros santos que se les celebran fiestas con procesiones, hay gente que toca la campana, hay músicos que van a tocar, hay gente que tiene mandas. Entonces, o cuando uno empieza a conversar con las abuelitas acerca de las comidas, te hablan del deche, de comidas que uno no había escuchado hablar nunca, y después te empiezan a contar de cómo el pan de deche, bueno, se tardaba como 4 meses en hacer, y quizás hoy día el mundo anda más rápido, la gente no tiene esa paciencia, los Claro, cambios y la vida vive un ritmo más acelerado, pero de todas maneras cualquier persona que viene a Chiloé y que es portadora de otra cultura, a nosotros nos encuentra súper raros, encuentra que comemos de una forma distinta, hablamos de una forma distinta, algo que para nosotros es natural como chilotes, al por resto supuesto. de la gente le llama la atención, y es porque de lo que hablábamos hace un rato, pues, de que a uno como chilote también le llama la atención, cuando uno sale del archipiélago y empieza a conocer y a reconocer otras culturas, bueno, uno más quiere a su tierra. Exactamente. En breves palabras, entonces, estuvimos hablando de estas distintas expresiones que hace que cada comunidad, que cada pueblo tenga una identidad particular. ¿De qué forma más o un poquito más, cercana definirías la palabra patrimonio? Que algo sea un patrimonio. Bueno, por ejemplo, una fotografía familiar nos permite muchas veces conocer a nuestros abuelos, a veces no tuvimos la suerte de conocerlos en vida, ver que nos parecemos a ellos muchas veces, o saber quién tomó esas fotos, o cómo cambió ese lugar donde esa gente se fotografió. Eh, a veces dicen que una imagen eh, dice más que 1000 palabras, pero a veces, por ejemplo, cuando nosotros no sabemos nada de esa foto, ni quién la tomó, ni dónde se tomó, ni quiénes son esas personas, esa foto no nos dice nada. Pero cuando esa fotografía es de nuestros antepasados, para nosotros tiene un valor distinto. Por eso es que los patrimonios son aquellos bienes materiales o inmateriales que pertenecen a una persona, a un pueblo, una comunidad, y pertenecen a ellos porque fueron heredados de alguna forma por sus antepasados. Eh, y bueno, y esa persona lo resignifica. Para algunos lo que no es patrimonio, para otra persona sí lo es. Eh, pero bueno, es importante, pues mientras más nosotros sabemos de un bien o una expresión cultural, nos permite valorarlo. Muchas veces también la ignorancia hace que haya personas que dañen edificios históricos, que dañen sitios arqueológicos, o que desprecien expresiones populares o tradicionales simplemente por ignorancia, porque los bienes y expresiones culturales reflejan eso, por la civilización, la cultura de un pueblo, pero que solo adquieren su real dimensión cuando uno los conoce. Y por eso es Exactamente. importante que nosotros nos interesemos. Yo desde chico tuve la suerte bueno, de crecer en un pueblo como Calen, donde, como dices tú, habían componedores de hueso. A mí don Santiago Bamonte me arregló el hombro cuando me caí de un caballo, donde uno veía gente construyendo embarcaciones, donde conocía a don Alfredo Nancuante, que era el fiscal de la iglesia, hijo de antiguos fiscales, donde conocía a los paichiles, que son descendientes de antiguos caciques, donde eh, me enseñaron que Calen significaba lugar de cipreses, y pese a que en Calen no existen cipreses, en alguna ocasión haciendo unas acequias aparecieron unos enormes cipreses sepultados de la época de las glaciaciones. Así que era verdad, debajo habían cipreses. Y así, siempre me llamó la atención cuando iba a Castro, unos cañones que habían en la plaza. Desde chico me gustó coleccionar monedas antiguas,
en la tele daban programas como El mundo submarino de Jacques Cousteau, y uno aprendía de las cosas que habían debajo del mar. Entonces, eh, es, es, fue bonito crecer en un lugar como Chiloé, tener la posibilidad de conocer otros lugares, y uno, como cuando uno vive lejos de su tierra, a uno le toma más cariño, y cada vez que uno vuelve a Chiloé valora a su gente y a todas esas expresiones. Así que, como decía hace un rato, en cada lugar hay una identidad, hay una herencia cultural que hace que cada pueblo sea único. Exactamente. Agradecerte, Nelson, por esta grata conversación, ¿no es cierto? Esperamos estar generando más instancias. Hay diferentes temas los cuales hablar y no solamente conversar, sino que seguir trabajando. Yo creo que el tema cultural es un tema que hay que seguir potenciando, hay que darle la seriedad que corresponde, ¿no es cierto? Hay que trabajar seriamente a través de los diferentes planes de cultura, tanto a nivel comunal, provincial, regional o nacional, para también poder seguirlo desarrollando y seguir trayendo este pasado, este patrimonio, seguir recordando, ¿no es cierto? Y seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Así que muchas gracias, Nelson. Un saludo a la gente que estuvo ahí viendo Sí, esta improvisada, pero no menos importante, transmisión en vivo acá por las redes sociales, que ahora ya la tecnología permite hacer ciertas cosas que antiguamente no se podían realizar. sí, vamos a mejorar esta cosa nuestra. Un gran abrazo, Nelson, y estamos en contacto. Oye, un abrazo y un gusto siempre conversar contigo. Gracias por la invitación hoy día a hablar de nuestros patrimonios. Y felicitaciones a los músicos y folcloristas de la comuna de Alcagüe que hoy fueron reconocidos a nivel provincial. Muy merecido Exacto. reconocimiento. Por supuesto que sí, muy merecido, y también hay que seguir avanzando en recordar a nuestros gestores culturales, ¿no es cierto?, de los diferentes ámbitos, folcloristas, estuvimos hablando de los componedores de hueso, de las parteras, ¿no es cierto?, Sí. a nivel ya tradicional de la cultura mapuche huilliche, tenemos las machis, tenemos Los gualagueros de la los cultura fiscales de la chilota. iglesia, a nivel los fiscales de la iglesia tenemos también, que estuviste conversando ahí Sí. recién, ¿no es cierto? Tenemos hartos agentes culturales en torno al patrimonio de los cuales hay que seguir avanzando, seguir reconociendo y trayendo del pasado para poder en realidad tenerlo siempre presente. Así es, pues no. El mercado de Alcagüe por algo también se hizo famoso por su rica gastronomía, por sus También, artesanos que se reúnen cada la cocina, domingo. Por eso le digo, en todas las actividades campesinas es importante valorar, reconocer, cuando tenemos en vida a todos esos ancianos que son portadores de una larga experiencia. Como le digo, cada uno en su vida pasó de todo. Más que aprender, a uno le gusta, bueno, aprender y comprender a esas personas, a sus acciones, a su forma de pensar, entender el mundo en el que ellos vivieron y tratar de valorarlos cuando los tenemos en vida, a todos esos viejitos que son patrimonio vivo de nuestra comuna. claro. Yo creo que cada persona tiene un cercano más longevo y nunca está de más una conversación, nunca está de más absorber esos conocimientos para poder ir cultivando este patrimonio. Así es, así es. Ya, un gran abrazo, Nelson, y estamos en contacto. Quedamos en Chau, chau. contacto, pues un gran abrazo.